con el abogado penalista Carlos Caro, con quien estamos conversando en el corte, que esto ya no es solo penal, sino está filosófico, ¿no? Casi filosófico. Casi filosófico. Pero buenas noches. Pero antes de entrar a la filosofía penal o la filosofía de la corrupción, quería preguntarles, ¿usted está patrocinando a alguno de los involucrados en los escándalos en el tema de corrupción Lavallato? No, mire, para nada. De hecho, nosotros como estudio tenemos la ISO 37001, elegimos muy bien los clientes que vamos a defender, porque un cliente al final te persigue no solamente desde el punto de vista jurídico, sino reputacionalmente, ¿no? Y ya hemos visto ayer el allanamiento de un importante estudio de abogados, precisamente como parte de los riesgos a los que están expuestos los abogados penalistas producto de este tipo de defensa. ¿Y le parece a usted admisible que se allane un estudio de abogados? ¿O es un espacio sagrado, tipo el confesionario de un sacerdote? No, es una zona libre, liberada. En lo más mínimo. Acá no hay patente de corso, no hay cheque en blanco para el ejercicio de la profesión y desde luego que un abogado, un médico, un empresario, todos pueden ser allanados. Siempre y cuando no hay una buena motivación. Claro, y una autorización judicial. Judicial, desde luego. Claro. Pero digamos, ¿no es el estudio de abogados un espacio con unas prerrogativas especiales? Claro, en el contexto, digamos, en el mundo del proceso. En términos generales existe el derecho de defensa, que es sagrado. Incluso el Estado te pone un abogado de oficio si es que no tienes plata para contratar un abogado. Y en segundo lugar, existe el secreto profesional. Sin embargo, hay que recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional, justamente el tema del lavado, lo que ha dicho es que los abogados, los financistas y los contadores están siempre en el ojo de la tormenta porque son los más expuestos a este tipo de riesgo, ¿no? Ahora, eso como regla general. Eso no significa que, en el caso concreto, lo que haya pasado ayer haya habido una justificación. Porque si bien se ha delimitado la medida, como se hizo en el caso del allanamiento del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, o en el año allanamiento 2017, del abogado de Donald Trump, Cohen, claro, exactamente. Por el caso se delimita la información a revisar. Pornográfica, claro, ¿no? Se delimita. En el caso del estudio Rebasa se delimitó la oficina de uno de sus abogados de aquel entonces, no se tocó la contabilidad, no se tocó la información de los demás abogados. El día de ayer, según entendemos, lo ha dicho el fiscal y lo ha dicho también los abogados, se ha tocado solamente la información contable, no se ha ido a la cuestión de los expedientes, donde están las estrategias legales, con lo cual se habría cautelado el secreto profesional. Por lo tanto, no hay un abuso de derecho acá, digamos. Podría haberlo en la medida que la motivación puede ser revisada y puede ser insuficiente. ¿Por qué? Porque acá hay un colaborador eficaz y volvemos a la vieja discusión, René, de si el dicho colaborador eficaz tiene que estar confirmado o no, ¿no? Evidentemente, el gremio de los abogados sustentamos todo el tiempo, conforme a las reglas de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, caso Nadine Heredia, que el dicho del imputado, el dicho de un colaborador eficaz o testigo protegido, tiene que estar mínimamente corroborado. Pero ya sabemos también que el juez Concepción Carguancho y el fiscal José Domingo Pérez tienen un estándar menos exigente, ¿no?, para lo que es la corroboración. Entonces, ahí entramos en un debate filosófico. Al debate filosófico, ¿no? Se justifica que la libertad, ¿no?, ese derecho fundamental, ese derecho humano, esté en manos de un juez y un fiscal entusiastas y, digamos, a veces un poco narcisistas, si se quiere, o apasionados. ¿Está bien que la libertad de las personas esté en manos de ellos? Hay una lucha contra la corrupción, pero parte de esa lucha no solamente la sociedad civil y la fiscalía, pero eso demanda que haya un juez imparcial. El juez no puede dejarse llevar por sus pasiones, tiene que poner un límite, digamos, en base a un núcleo duro de garantía. Y esto es algo que a veces la sociedad no lo entiende, porque la sociedad piensa que son argucias, son argumentos en la búsqueda de la impunidad, y la verdad que el Estado de Derecho existe porque hay límites. Recordemos que el jefe supremo, digamos, de las organizaciones criminales, en el caso de Lavallato, que es el señor Lula da Silva, fue a prisión, recordemos, una vez que fue condenado. Su condena fue confirmada en todas las instancias e incluso una acción de habeas corpus. ¿Está cuestionando usted la prisión preventiva? Claro, porque la prisión preventiva debe de ser, en definitiva, una excepción. Al margen de los casos y de los procesos. Pero la ley, el nuevo Código Procesal Penal, que justamente también parte de este debate, faculta a este tándem compuesto por el juez y el fiscal para dictarla. Claro, y eso es algo que como regla general está muy bien. El tema viene de la mano con la motivación. En el caso Heredia y Humala tuvimos una situación bastante clara. El Tribunal Constitucional dijo: esta prisión está mal motivada porque decir que hay una organización criminal no es un argumento suficiente para presumir que alguien va a evadir la justicia. Pero es mejor esperar que se pronuncie una instancia superior que asilarse, ¿no? Claro, por supuesto. Es más, iba a hacer justamente la comparación
Porque en el caso del señor García, él no tiene ni una orden de detención, no tiene, digamos, una orden de arraigo. Dice que sabían que iban a dictar prisión preventiva. Claro, y eso es una que los datearon. Puramente especulativa, pero a él le corresponderá probarlo para efecto de su asilo. En cuyo caso, él, desde mi punto de vista, por la etapa además en la que se encontraba investigado, poco puede decir de que es un perseguido político, además por los delitos son delitos netamente comunes. Sí, infracciones vinculadas a corrupción y lavado. De los eventuales efectos jurídicos que tendría el asilo, es curioso cómo confundimos asilo con indulto, ¿no? Son como dos facultades soberanas, monárquicas casi, ¿no? Así Pero, es. ¿no es cierto? O sea, el asilo se lo puede dar porque le da la gana, ¿no? Exactamente. Así es simple. No tiene que motivar el asilo, ¿no? No lo tendría que motivar. No, el Estado no lo tiene que motivar, simplemente dice, creo que esta persona es una persona que está en peligro y yo le doy una protección con mi Estado soberano. Incluso podría decir porque quiero. Porque quiero, claro, es una decisión soberana y no requiere mayor motivación. Y no lo puedes emplazar de Estado a Estado en la Corte de la Haya, no se puede eso, ¿no? Eso se podría, pero solamente para efecto de lo que es la responsabilidad de los Estados. Pues lo que no puede hacer la Corte de la Haya, el Tribunal Internacional de Justicia, es obligar, por ejemplo, al Estado uruguayo, si asilara a García, a entregarlo a las autoridades, pero eso no lo puede hacer. Es imposible, es un hecho consumado. Claro, no hay un tribunal que pueda permitir eso. Lo que puede haber son indemnizaciones o reparaciones. O sea, el bien superior, de todas maneras, es tener la posibilidad de asilarte por casos que realmente valgan la pena, corriendo el riesgo de darlos cuando no valen la pena, ¿no? Digamos, un poco ese es el debate. Pero ¿tendría efectos jurídicos en el Perú? Digamos, si es que Uruguay motiva el otorgamiento de asilo y considera que habrían sospechas de persecución política, ¿eso tendría efectos jurídicos, por ejemplo, en la prisión preventiva? Tendría efectos jurídicos solamente dentro de lo que es la residencia del embajador de Uruguay. Porque una vez que el señor García ponga un pie afuera, así sea para ir a la clínica o al hospital, él podría ser detenido si tiene una orden de detención. Pero, digamos, ¿propicia un debate jurídico alrededor de la prisión preventiva? Desde luego que sí, y los que van a sacar mayor provecho de eso son los que están en este momento imputados con prisión preventiva, incluso fuera del país, como el señor Inostroza, que está diciendo que no hay Estado de Derecho acá en Perú. ¿Sería una especie de jurisprudencia? Digamos, sería una suerte, digamos, de dato político-jurídico que alertaría, por ejemplo, a las autoridades españolas, donde el señor Inostroza está pidiendo un asilo bajo la idea de que es un perseguido político, porque los cargos no se le han precisado, según su versión, ¿no? Le están imputando organización criminal, lavado de activos, es lo mismo. Entonces, lo que Inostroza dice es, no hay justicia en mi país, yo me voy a España. Y creo que el juego de Inostroza es un juego bastante pensado, porque si bien para algunos es una cosa un poco torpe, porque lo detuvieron de inmediato, en verdad España es un país muy garantista. Yo que me he formado ya, yo que he estudiado en España por cerca de 5 años, sé que el Tribunal Constitucional y las Cortes son cortes muy garantistas y filtran mucho. Podría ser que entreguen Inostroza y le digan al Estado peruano, usted solamente lo puede juzgar ahora solo por tráfico de influencias. No lo va a claro, juzgar porque por ellos marcan la cancha, claro, ¿no? Exactamente. Y hablando de garantistas, lo que pasa es que hay garantistas de la libertad y hay garantistas de la prisión. Claro, entonces, ¿el pro sociedad o el pro imputado? Claro, o sea, garantistas del castigo y garantistas del individuo en libertad, ¿no? Entonces, ¿a dónde se inclinan Carhuancho y José Domingo Pérez? Claro, en esa tensión entre garantismo y eficacia, mayor persecución, mayor protección a los derechos del imputado, ellos están más del lado pro sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso no es causal de nulidad. Desde mi punto de vista, no. Para eso existe la revisión, para eso existe la apelación, para eso hay un Tribunal Constitucional y eventualmente una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos criticarlos, de hecho los criticamos varios juristas, abogados, pero desde luego ellos tienen la posibilidad de aplicar la ley de esa manera conforme a su propia tendencia o interpretación. De acuerdo, pero eso es, como dijimos al principio, una especie de debate filosófico, ¿no? También porque, digamos, ya volvemos al tema de que si se tenía que saber que el dinero de la caja 2 era necesariamente negro, ¿no? Y si es que el subordinado de un líder político lo sabía, necesariamente lo tenía que saber el líder, ¿no? Y es muy filosófico, tú lo has dicho bien, ¿por qué? Porque en el Perú no existe todavía, lo ha dicho la congresista clave, el delito de financiación ilegal. Si hubiéramos tenido ese delito, este caso en principio estaría resuelto con mayor facilidad. Bastaría comprobar que la plata entró, no importa saber si viene la caja 2, la caja 7, lo que importa es que entró plata fuera del sistema registrado por la OMPE y habría ya el delito cometido. Pero acá en el Perú, como no tenemos ese delito,
los fiscales y los jueces están haciendo un esfuerzo acrobático por tratar de evitar la impunidad. Entonces, o sea, hay una sensación en la población de que esto es corrupción, de que acá hay algo raro, extraño, Odebrecht no es que haya puesto dinero a cambio de nada. Entonces, algo tenemos que hacerle a esta gente. Entonces, bajo esa idea que se está aplicando el lavado con todos estos problemas que tú has mencionado. Y sin embargo, parece que en el Congreso no quieren mejorar, no quieren evolucionar jurídicamente y están otorgándole a la OMPE una facultad por encima de la del fiscal. Le están dando más poder a la OMPE, por más que sea un ámbito electoral, que la que tiene el fiscal en la vida completa, ¿no? En la vida integral de la persona. Y es un error gravísimo, porque si vamos a aprobar una ley que dice que los informes de la OMPE son presupuesto para perseguir penalmente, lo que va a pasar es que los abogados de los imputados el día de mañana van a presentar una serie de defensas ante el Poder Judicial y van a decir, ahora hay una ley que me favorece, puede aplicarse retroactivamente, los casos deberían volver a foja cero, que Prospero no lo argumento, es otra historia, pero vamos sumando, ¿no? Y eso a pesar de lo que estamos viviendo. Claro. Eso es lo que resulta tan difícil de comprender. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Ya, terminamos el programa. Muchísimas gracias, doctor Caro, por aclararnos el panorama que todavía no terminamos de procesar.